Paz y bien, amadísimos valientes guerreros y guerreras del Dios Altísimo. Hoy es viernes 13. Para muchos supersticionistas, hoy es día de mala suerte. Incluso hay lugares donde hay edificios de que tienen el piso 12 y luego pasan al 14. ¿Por qué? Porque para ellos es un signo de mala suerte. Para mí, hoy es día de bendición porque Dios me ha permitido un nuevo día, un nuevo despertar y poder llegar a ti nuevamente por medio de esta plataforma digital. Poder transmitir esa palabra de Dios, ya que como dijo San Pablo, la palabra de Dios no está encadenada. Y para mí es un gusto, un honor poder compartir nuevamente con ustedes el evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy. El evangelio de San Lucas, del capítulo 17, del versículo 26 al 37, nos va a hablar de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos va a mostrar que dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, el cual la gente dice comía, bebía, se casaba, sembraba, cosechaba, edificaba y hacía tantas cosas, dice, cuando de repente vino el diluvio, cuando de repente cayó fuego del cielo y los consumió a todos. Vemos cómo estas personas vivían afanadas en las cosas terrenales y se habían olvidado de las cosas espirituales. Y tristemente hoy en estos tiempos muchos vivimos afanados en lo material y los olvidamos realmente de lo espiritual. El video antepasado yo pregunté quiénes quieren ir al cielo, quiénes quieren entrar en el reino de los cielos. Y yo sé que todos queremos entrar, pero yo me hacía la pregunta, ¿qué estamos haciendo para poder entrar a ese reino de los cielos? Porque dice la palabra de Dios que el Señor va a venir en esos, como en esos tiempos de Noé, como en esos tiempos de Lot, es decir, va a venir de repente. Tal vez nosotros vamos a estar afanados en muchas cosas y nos olvidamos realmente que lo que nos importa a nosotros es llegar al reino de Dios, es decir, al reino de los cielos. Tantos acontecimientos que han pasado hoy en día, mi más sentido pésame a todos los familiares que han perdido a sus seres queridos por medio de estas inundaciones, por medio de estos derrumbes y tantas cosas, a mis hermanos hondureños, guatemaltecos, también en mi sentido pésame por toda esta situación que están viviendo. Y podemos ver cómo están aconteciendo muchas cosas. De repente el Señor los va a llamar y los va a pedir cuentas a nosotros y tenemos que estar preparados. La semana pasada, el lunes, si no estoy mal, creo que los hablaba de aquellas 10 vírgenes, las cuales eran 5 precavidas y 5 descuidadas. El Señor siempre nos está exhortando a que estemos despiertos, a que estemos con las lámparas encendidas, para que en el momento de su venida nosotros estemos preparados y no los quedemos después tocando la puerta diciendo, Señor, ábrenos, porque nos va a decir, no los conozco. Y a eso, amadísimos hermanos, que la palabra de Dios los hable el día de hoy, para que no vivamos distraídos, para que no vivamos afanados en todas estas cosas y los olvidemos del Señor. Y los olvidamos realmente de lo que importante y hacer un lado todas aquellas cosas que los apartan del Señor. ¿Cuántos de nosotros luchamos día con día por agradar al Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos esforzándonos día con día por querer agradar al Señor? Y muchas veces agradamos al mundo, agradamos otras cosas y se nos olvida que al que debemos agradar es al Señor, porque tarde o temprano Él vendrá y los pedirá cuentas. Vamos a entrar en materia de la palabra del Señor. Repito, San Lucas, del capítulo 17, del versículo 26 al 37, y lo vamos a lecturar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban, mujer o marido,
hasta el día en que entró Noé en el arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, que los hizo perecer a todos. Así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerlos. Y de igual modo, el que esté en el campo, no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida, la perderá, y quien la pierda, la conservará. Yo les digo, aquella noche estarán dos en un mismo lecho. Al uno tomarán y al otro lo dejarán. Habrán dos mujeres moliendo juntas. A una la tomarán y a la otra la dejarán. Y le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le respondió, donde está el cuerpo, allí está también los buitres. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vemos, amadísimos hermanos, cómo la palabra de Dios nos dice que en aquellos tiempos de Noé, la gente vivía afanada, la gente vivía en muchos quehaceres y se olvidaba realmente de lo que debería importarles, que es poder entrar al reino de Dios, poder gozar de la presencia de Dios. Han pasado tantos acontecimientos hoy en día, amadísimos hermanos, los cuales a muchos los ha conmovido, a muchos han pensado, ¿verdad?, tantas cosas peores que se van a venir en estos tiempos. Se dieron las votaciones en este país, el cual salió electo el presidente, el que está a favor del aborto, que está a favor del matrimonio de las personas del mismo sexo. Es decir, este presidente, Joe Biden, el cual pues es el presidente que salió electo de este país. Y estaba por el otro lado el presidente Donald Trump. Muchos me preguntaron, ¿verdad?, de que a quién apoyaba yo. Y yo le dije que yo apoyaba la vida. Y yo pues prácticamente le dije yo que apoyaba a Donald Trump, pero era solamente por eso, porque él es pro vida. Curiosamente, él que supuestamente es cristiano protestante, y el Joe Biden, que es un cristiano católico, está en contra de lo que es la vida. Y tantas cosas, ¿verdad? Y se está diciendo que se van a aprobar ya clínicas de aborto aquí en todas partes, ya que ellos aprueban eso, matrimonios, tantas cosas, ¿verdad? Y pues está mal, sí, claro que está mal. La iglesia está en contra, sí, claro que está en contra. A pesar que han tratado de transgiversar las palabras del Papa Francisco, el cual pues muchos hermanitos no católicos y algunos que apenas se retiraron, me han mandado un mensaje diciéndome que mira que tu papa ahora sí ya aprobó esto. Mentira, le dije yo, eso nunca lo aprobará el papa, nunca lo aprobará la iglesia. La iglesia no discrimina a nadie. La iglesia ama al pecador, pero odia el pecado, aborrece el pecado. El hecho es lo que la iglesia aborrece, pero el pecador no, porque el Señor dijo claramente que Él había venido por los pecadores y no por los sanos. Entonces la iglesia no es nadie para discriminar
a nadie. Eso fue lo que en realidad el Papa dijo, pero muchas personas pues quieren decir que el Papa enseñó eso. Y tantas cosas que han aparecido, ¿verdad? Y yo me preguntaba todo esto, comentaba con otros hermanos acerca de esto. Y realmente es hora de despertar. Hermano católico, es hora de despertar. Hermano servidor, es hora de despertar. Hermano predicador, es hora de despertar. Todos esos ministerios, los cuales el objetivo es dar a conocer al Señor, es hora de despertar. San Pablo nos lo dice, que estamos viviendo tiempos difíciles, que estamos viviendo tiempos que están aconteciendo tantas cosas y nosotros seguimos dormidos. No es posible. La iglesia sigue dormida. ¿Qué está pasando? Porque ahora que se van a aprobar los abortos, ahora que se van a aprobar todas estas cosas que son ante los ojos del Señor, es un pecado grave, es un pecado grande. Lastimosamente siempre nosotros estamos buscando culpables. Y esto lo vemos desde el principio, desde el Génesis. Cuando Adán peca, le echa la culpa a su mujer. Viene la mujer y culpa. Primeramente Adán culpa a Dios. Luego a la mujer. Y luego la mujer culpa a la serpiente. Es decir, nadie asume su responsabilidad. Todo empieza en el hogar. Todo empieza en la casa. Podrán hacer tantas y tantas leyes que vayan en contra de una moral cristiana. Podrán aprobar abortos. Podrán aprobar tantas y tantas cosas. Pero si nosotros como católicos estamos haciendo lo correcto con nuestros hijos, si los estamos educando verdaderamente, no van a ir a parar a esos lugares. Si nosotros, los católicos, verdaderos cristianos, empezamos a predicar la palabra de Dios como se debe, no van a acontecer estas cosas. Si nuestros sacerdotes predicaran la palabra de Dios así purita, tal como dice San Pedro, no adulterada, el cual dice San Pedro que como niños en Cristo decíamos la lechita, no adulterada de la palabra de Dios. Basta de adulterar la palabra de Dios. Basta del evangelio de la palmadita. Basta el evangelio de que para no te sientas mal. Yo tengo una diferente forma de predicar la palabra de Dios. Tal vez de mí te vas a ir herido. Tal vez de parte de mí, cuando me escuches hablar, tal vez no te guste, tal vez podrás decir, este hermano es prepotente, este hermano es aquí, este hermano es allá. Pero yo lo que quiero es que haya una verdadera conversión en ti. Yo lo que quiero es que cambies de sentido, que cambies de dirección. La misma palabra de Dios dice que en el momento de la corrección los duele, pero después dice que vienen cambios en nuestra vida. Después viene algo diferente en nuestra vida cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, porque es como espada, entra donde se penetra el alma y el espíritu, y es donde hace un discernimiento. Cuando nosotros nos dejamos golpear como martillo, que es la palabra de Dios, que es como espada que traspasa los tuétanos y todo nuestro ser, es donde hay un cambio, es donde surge un nuevo cristiano, surge un verdadero hijo de Dios que transmite, que es luz en medio de las tinieblas. Podrán aprobar tantas leyes, podrán hacer tantas cosas, pero si nosotros empezamos a dar a conocer en nuestros ministerios, a donde nosotros sirvamos verdaderamente la palabra de Dios tal como es, no va a pasar todas estas cosas. Yo sé que la iglesia siempre ha estado en contra de esto, pero es hora que empecemos nosotros
a trabajar cada día más, a esforzarlos cada día más, porque todo empieza en nuestra casa. De nosotros depende los hijos que queremos construir para el futuro. De nosotros depende cuántas personas hoy en día tienen a sus hijos, tal vez jóvenes, que de repente salieron embarazados y ahora por el miedo al que dirán, ahora por la crítica que tal vez le van a hacer, toman estas decisiones y llevan a sus hijos a perder a esa criatura, a abortar a esa criatura. Basta ya de todo eso. Tenemos que hacer conciencia. Si nuestros jóvenes, si nuestros hijos se equivocaron, hay que aceptarlo. Se equivocaron y son humanos. Reconocerlo es de humanos. Perdón, equivocarse es de humanos. Reconocerlo es de valientes. Por eso nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es el camino que deben de seguir. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que es realmente la moral cristiana. Que mientras nuestros hijos vivan con nosotros, tienen que vestir como nosotros decimos, no como ellos digan. Es un trabajo arduo, pero tenemos que trabajar día con día y no vivir afanados como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, en las cosas terrenales. De repente viene el Señor y los pide cuentas. Muchas veces yo he tratado de exhortar a muchos hermanos. Lo he hecho por las redes sociales, lo puedo hacer privadamente con ellos, pero ¿saben por qué lo hago público? Y muchos tal vez pueden decir, este hermano pelea con ellos. No, para que los demás vean realmente, no para ponerlos en vergüenza a ellos, sino que para que los demás vean cómo ellos se han desviado por otros caminos, porque no han querido perseverar, porque no han querido creer a la palabra de Dios y viven afanados en muchas cosas del mundo y se les olvidan. Es como dicen, viven como si nunca fueran a morir. Eso es lo que tenemos que hacer, amadísimos hermanos. Yo te invito a ti, hermano mío, que perteneces a este ministerio de evangelización, ya es hora de despertar. A nuestros líderes, ya es hora de despertar. A todos aquellos que predican la palabra de Dios, es hora de despertar. Así lo dice San Pablo. Concluyo con eso. San Pablo, el capítulo 13 de los Romanos, del versículo 11 al 14, nos dice así: comprendan en qué tiempo estamos. Comprendan que los tiempos son diferentes, hermanos. Ya no estamos en los mismos tiempos del 2000. No. Comprendan, dice San Pablo, que los tiempos han cambiado. Eso es lo que tenemos que comprender. Y que ya es hora de despertar. Oiga bien cómo dice San Pablo. Ya es hora de despertar. No es que lo estoy diciendo yo. San Pablo lo dice. Yo estoy inspirado en lo que San Pablo dice. Y dice, ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada, es decir, el mundo va muy avanzado. Las cosas del mundo, la perdición va muy avanzado. Y está cerca el día, dice. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad. Es decir, las obras de la carne, pecado y todas estas cosas. Y revistámoslo de una coraza de luz. Compórtense con decencia como en plena luz. Nada de banquetes y borracheras. Nada de lujurias y vicios. Nada de pleitos y envidias. Más bien revístanse de el Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Palabra del Señor. Gloria a ti, mi Dios. Vemos, amadísimos hermanos, como San Pablo lo dice, es hora de despertar. Así es que, amadísimos hermanos, que no los vaya a pasar como en los tiempos de Lot, que no los vaya a pasar como en los tiempos de Noé. Y de repente venga el Señor y los pide cuentas y mire, no estemos preparados.
Así es que ánimo, amadísimos hermanos. Recuerda, el Señor tiene preparado un reino para mí y para ti. Pero depende de ti si tú lo quieres hacer tuyo. Bendiciones.